Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y poderosas de la Biblia, la historia de Ana. Es un relato de fe, perseverancia y el increíble poder de la oración. Una historia que nos muestra cómo una mujer en su momento de mayor angustia pudo cambiar no solo su propio destino, sino también el curso de la historia de su pueblo. Para entender bien la historia de Ana, primero debemos situarnos en el contexto de su tiempo. Vivimos en los días finales del período de los jueces en Israel, una época de gran inestabilidad política y espiritual. La nación de Israel aún no era un reino unificado, era una confederación de tribus, a menudo en conflicto entre sí y con sus vecinos. La fe en Dios a veces flaqueaba, y la gente a menudo se alejaba de sus mandamientos. El centro espiritual era el santuario de Silo, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Pero, incluso allí, la corrupción había comenzado a infiltrarse, con los hijos del sumo sacerdote Elí actuando de manera indebida. En este escenario, conocemos a un hombre llamado Elcaná, de la región montañosa de Efraín. Elcaná era un hombre piadoso que cada año subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios a Dios. Y Elcaná tenía 2 esposas, una práctica común en aquellos tiempos. Sus nombres eran Peniná y Ana. La Biblia nos dice que Peniná tenía hijos, pero Ana no. Y aquí es donde comienza el profundo dolor de nuestra protagonista. En aquella cultura, la esterilidad era vista no solo como una desgracia personal, sino a menudo como una señal de desfavor divino. Ser madre era la mayor aspiración para una mujer, y no poder tener hijos era una fuente de vergüenza y sufrimiento inmenso. Ana vivía con este peso cada día. Para empeorar las cosas, su rival Peniná no perdía oportunidad para recordarle su situación. La Biblia describe cómo Peniná la atormentaba y humillaba constantemente, especialmente durante sus peregrinaciones anuales a Silo. Imaginen ese viaje, que debería ser un momento de alegría y devoción, convertido en una tortura emocional. Mientras Peniná recibía porciones de la ofrenda para ella y todos sus hijos, Ana recibía una sola porción, un doloroso recordatorio de su vientre vacío. Elcaná, su esposo, la amaba profundamente. Él intentaba consolarla, diciéndole: «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos?» Sus palabras, aunque llenas de amor, no podían llenar el vacío en el corazón de Ana. Ella anhelaba un hijo propio, un anhelo que se había convertido en el centro de su existencia. Un año, durante su visita a Silo, la angustia de Ana llegó a un punto insoportable. Mientras los demás comían y celebraban, ella se levantó y fue al templo del Señor. Allí, con el corazón destrozado y el alma llena de amargura, se postró a orar. Pero esta no fue una oración cualquiera. Fue un clamor desesperado, un derramamiento total de su ser ante Dios. Lloraba desconsoladamente, mientras sus labios se movían sin emitir sonido. En su oración, Ana hizo una promesa solemne, un voto a Dios. Le dijo: «Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza». Este era un voto nazareo, una consagración total de su futuro hijo al servicio de Dios. Ana no estaba pidiendo un hijo solo para satisfacer su propio deseo, sino que estaba dispuesta a entregárselo de vuelta a aquel que se lo diera. Mientras oraba en silencio, el sumo sacerdote Elí la observaba desde su asiento. Al ver sus labios moverse, sin escuchar sonido alguno, pensó que estaba ebria. Se acercó a ella y la reprendió con dureza. «¿Hasta cuándo seguirás con tu borrachera? Anda a que se te pase el vino». Imaginen el dolor adicional de Ana. En su momento de mayor vulnerabilidad y devoción, es malinterpretada y acusada injustamente por la máxima autoridad religiosa del lugar. Pero Ana, con una dignidad y una fuerza admirables, no se amilanó. Respondió con humildad, pero con firmeza: «No, mi señor. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna,
porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Al escuchar su respuesta, Elí comprendió su error. Vio la sinceridad y la profundidad de su dolor. Su tono cambió por completo y, conmovido, le dio una bendición profética. Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Las palabras de Elí fueron como un bálsamo para el alma de Ana. La Biblia nos cuenta que después de ese encuentro, la mujer se fue por su camino, comió y su semblante no fue más el mismo. ¿Qué había cambiado? Aún no estaba embarazada. Su situación externa era la misma. Lo que había cambiado era su interior. Había entregado su carga a Dios, había recibido una palabra de esperanza y había decidido confiar. Se levantó de su oración con la fe renovada, creyendo que Dios la había escuchado. Dejó su angustia en el altar y se fue en paz. El tiempo pasó y, como dice la Escritura, el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz a un hijo. Y cumpliendo su promesa de recordar siempre el origen de ese niño, lo llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado o pedido a Dios. La alegría de Ana debió ser inmensa, indescriptible. El anhelo de su corazón había sido cumplido. La que era estéril ahora acunaba a su propio hijo. Pero Ana no olvidó el voto que había hecho en su angustia. Ella había prometido entregar a su hijo al servicio del Señor. Y aquí vemos la increíble integridad y la profundidad de su fe. Cuando el niño fue destetado, lo cual en esa época podía ser alrededor de los 3 o 4 años, Ana cumplió su palabra. Tomó a su pequeño hijo Samuel, junto con ofrendas generosas, y emprendió de nuevo el viaje a Silo. Llegó ante el sacerdote Elí y le dijo: «Mi señor, por tu vida, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por eso, yo también lo dedico al Señor. Mientras viva, estará dedicado al Señor». Y allí, en el templo, adoraron juntos a Dios. Pensemos por un momento en la magnitud de este sacrificio. Después de años de anhelo y dolor, de orar y esperar, Ana finalmente tiene a su hijo en brazos. Y ahora lo entrega. Lo deja en el templo, bajo el cuidado de un anciano sacerdote, para que sirva a Dios por el resto de su vida. Este acto de entrega es quizás aún más poderoso que su oración inicial. Demuestra que su fe no era un simple intercambio con Dios, sino una relación de confianza y amor absolutos. Ella sabía que Samuel pertenecía a Dios antes que a ella, y confió en que Dios cuidaría de él mejor que nadie. Tras entregar a Samuel, el corazón de Ana no se llenó de tristeza, sino de alabanza. La Biblia registra su magnífica oración de acción de gracias, conocida como el Cántico de Ana. Es uno de los poemas más bellos del Antiguo Testamento, un canto que exalta la soberanía y la justicia de Dios. En él, Ana celebra cómo Dios cambia las tornas de la vida. Mi corazón se regocija en el Señor. Él levanta del polvo al pobre y alza del muladar al menesteroso, para hacerlos sentar con príncipes. Su oración ya no es sobre su dolor personal, sino sobre la grandeza de un Dios que cuida de los humildes y derriba a los soberbios. Es una profecía que resuena a lo largo de toda la historia de la salvación, y que siglos más tarde encontraría un eco en el Magnificat de la Virgen María. La historia de Ana no termina ahí. Su obediencia y generosidad fueron abundantemente recompensadas. La Biblia nos dice que Dios la bendijo con 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. La que había sido estéril se convirtió en madre de una gran familia. Y su primer hijo, Samuel, creció en el templo y se convirtió en uno de los más grandes profetas, sacerdotes y jueces de Israel. Fue él quien guió a la nación en un tiempo de transición crucial, ungiendo a los 2 primeros reyes de Israel, Saúl y David. La oración de una mujer humilde y desesperada no solo le dio un hijo, sino que le dio a Israel un líder que cambiaría su historia para siempre. La historia de Ana es una fuente inagotable de lecciones para nosotros hoy. Nos enseña sobre la perseverancia en la oración, incluso cuando parece que no hay respuesta. Nos muestra la importancia de derramar nuestro corazón ante Dios con total honestidad, sin ocultar nuestro dolor o nuestra amargura.
Nos enseña a confiar en el tiempo de Dios y a encontrar paz en su promesa, incluso antes de ver el resultado. Y sobre todo, nos enseña sobre la generosidad y la entrega. Ana nos recuerda que nuestros mayores dones, nuestros Samueles, pertenecen en última instancia a Dios, y que al entregárselos, abrimos la puerta a bendiciones aún mayores. Su vida es un testimonio de que Dios escucha el clamor de los afligidos, de que Él puede transformar la esterilidad en fecundidad, el lamento en danza, y la desesperación en una alabanza que resuena a través de los siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la inspiradora vida de Ana. Espero que su historia haya tocado sus corazones tanto como ha tocado el mío. No olviden suscribirse a nuestro canal para más historias de fe que transformaron el mundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver este video en Semillas de Fe Católica. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal. Deja tu me gusta y compártelo con alguien que quiera conocer más sobre la fe. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.